sometido a constantes daños en sus células. Estos daños celulares, ¿sí?, los vamos a poder corregir cuando exista el proceso inflamatorio. Ahora, muchas de las veces en medicina, al proceso inflamatorio también se le llega a cuestionar hasta dónde puede presentarse el proceso inflamatorio. Porque una cosa, los signos clínicos, es que se pueden salir de control. Y la inflamación, pues es algo que nosotros a veces podemos llegar a percibir en un paciente. Entonces, esa inflamación, si es exagerada, si es en todo el organismo, pues por lo que genera la inflamación, puede llegar a ocasionar problemas. Y es por eso que en medicina existen los desinflamatorios, pero esos desinflamatorios, el mal uso de ellos sería que nosotros pusiéramos desinflamatorios para quitar la inflamación. Los desinflamatorios generalmente se utilizan para poder controlar el proceso inflamatorio, ¿sí? Ahorita que estamos hablando de inflamación, hay un proceso que se lleva ahí en el choque, que es la inflamación sistémica, que se conoce como SIRS, ¿sí? SIRS. Son unas siglas en inglés, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, en este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pues lo tenemos que controlar, ¿sí? Porque este proceso inflamatorio está descontrolado y si se presenta en todo el cuerpo vamos a tener repercusiones serias. Una de ellas era esta extravasación de líquidos, ¿no?, al espacio intersticial o a la zona de lesión, y que va a contribuir a la hipovolemia en el caso de lo que veíamos en el choque. Y también hay una gran cantidad de células que están migrando hacia los tejidos. Y estas células, algo que se presenta en el proceso inflamatorio, es que estas células no van a fagocitar únicamente a la célula dañada, sino que también van a fagocitar a células que se encuentran alrededor de esa célula dañada, ¿sí? Esto es para delimitar mucho mejor el proceso de necrosis. Entonces, el proceso inflamatorio es algo homeostático, es un proceso homeostático, ¿sí? Ahora, cuando se exacerba, ya estamos hablando de un proceso patológico. Por eso es que el proceso inflamatorio se le conoce como, cuando uno lo estudia en algunos libros, lo ponen como la fisiopatología de la inflamación, ¿sí? Porque de ser un proceso que es homeostático, es la fisiología, se puede convertir en un proceso que puede dañar algunos tejidos u órganos o al organismo, ¿no? Bueno, entonces después del daño ístico es el daño en los tejidos, ¿sí? Y tenemos esos factores vasoactivos. Uno de ellos es la histamina, que ya hemos estado hablando de ella, pero que todavía no la conocemos muy bien, ¿sí? Y hay otra que se conoce como 5-hidroxitriptamina, que también ya por ahí se las he mencionado, que es la serotonina. Y estas son las aminas vasoactivas que hacen en el proceso inflamatorio. Son muy importantes porque, si se fijan, intervienen en la vasodilatación. Si hay una vasodilatación, tenemos mayor llegada de sangre, rubor, hay mayor llegada de sangre, mayor metabolismo, calor,
¿sí? Y también estos factores vasoactivos estimulan directamente las fibras nerviosas y ocasionan dolor. Aumentan también la permeabilidad vascular y producen primeramente edema, pero una vez que hay migración de células, y hay una mayor cantidad de restos celulares y proteínas en el medio, esto que conocemos nosotros como edema se convierte en un exudado. Entonces, uno de las situaciones que podemos ver en el proceso inflamatorio es que los tejidos incrementan su volumen. Y si incrementan su volumen por esta extravasación de fluidos y de células, ¿sí? Por eso es que nosotros lo vemos así y decimos que está hinchado. Un término coloquial que utilizamos para la inflamación es que decimos es que se hinchó, ¿sí? Y es porque incrementó su volumen el tejido u órgano, ¿sí? Durante la inflamación. Y se debe a que primero hay edema y después ese edema se convierte en un trasudado. Esta parte de acá se refiere a la migración de células inflamatorias, ¿sí? Que ahorita lo vamos o después lo vamos a ver. Ahora, cuando nos referimos a la inflamación, ¿sí? Pues también tenemos que saber cómo se clasifica la inflamación, ¿sí? O cuál es la terminología que ocupamos para la inflamación. Y en la inflamación no todos los órganos o tejidos inflamados se nombran así, pero la mayoría utiliza el nombre del órgano afectado y se le adhiere la terminación itis. Itis significa inflamación. O también a la inflamación, por ejemplo, gastritis, enteritis, eh, dermatitis, hepatitis, glositis, blefaritis, tendinitis, orquitis. Pues hay todos se le nombra como el órgano y después la terminación itis. Entonces, cuando veamos una terminación en itis, pues eso quiere decir que ese órgano está inflamado, ¿sí? Ahora, no todos llegan a tener esa terminación porque, por ejemplo, tenemos la neumonía. Y la neumonía es una inflamación de los alveolos, ¿sí? Que debería de llamarse neumonitis. En algunos libros también se le pone así, neumonitis, pero normalmente la conocemos como neumonía. Ahora, también a la inflamación se le va a clasificar de acuerdo al tipo de exudado que presente. Entonces tenemos varios tipos de exudados que se presentan dependiendo de la etiología de esta inflamación. ¿Qué fue lo que originó el proceso inflamatorio? Y entonces tenemos una inflamación serosa, catarral o mucosa, fibrinosa, hemorrágica o purulenta, ¿sí? Gaseosa, granulomatosa, linfocitaria, eosinofílica
y combinaciones, ¿no? O mixtas se llaman. Y en algunas ocasiones se pone el daño causado. Por ejemplo, podemos llegar a tener por ejemplo, una linfadenitis gaseosa. Eso quiere decir que está ocurriendo en un ganglio linfático, una inflamación en el ganglio linfático y el exudado es gaseoso. ¿Sí? O podemos llegar a tener una gastritis, ¿sí? Hemorrágica. El exudado es hemorrágico. Una inflamación del estómago con exudado hemorrágico. También a la inflamación se le clasifica de acuerdo a su distribución. Las que más podemos llegar a percibir nosotros es la distribución focal y la distribución difusa. La distribución focal es como si nosotros pusiéramos una zona lesionada bien identificable en un órgano, ¿sí? Y la distribución difusa, ¿sí? No sabemos dónde empieza y dónde termina esa lesión, esa inflamación, ¿sí? En un tejido u órgano. Pero también tenemos variaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la multifocal, en donde hay varias zonas, ¿sí? En donde se está dañando el tejido u órgano. O tenemos la zonal, que hay una gran extensión del órgano que se encuentra dañada. Y tenemos la extensiva, cuando todo el órgano, se encuentra inflamado. Y la difusa, donde podemos llegar a percibir que una parte del órgano es el que está dañado, pero no sabemos delimitarla con precisión. ¿Sí? Así es como se puede clasificar de acuerdo a su distribución. Profe, ¿puede explicar cómo era la inflamación, la distribución extensiva, no? Por favor. La extensiva es en todo el órgano. Ah, ok, ¿Sí? gracias. Uh-huh. Profe, ¿y la focal? La focal es una zona nada más del órgano relativamente pequeña, ¿no? Una zona donde vemos que el órgano está dañado. Es como si viéramos, por ejemplo, en el hígado, ya ven que todos los órganos, tienen una estructura homogénea. Por ejemplo, si yo corto un hígado, el hígado lo cortamos, si vemos el interior del hígado, un hígado sano, se ve homogéneo en todas sus partes, ¿sí? No se ven muchas diferencias en esos cortes que le estamos haciendo. Si agarramos un vaso y lo cortamos, también no se ven diferencias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo corto el hígado, ¿sí? Y el hígado es una tonalidad rojo oscuro, ¿no? ¿Sí? Y es como si yo me encontrara, una lesión focal es como si yo me encontrara, a la hora de estar haciendo los cortes, supongamos que es del tamaño de una moneda de 5 pesos, una zona que no tiene la misma tonalidad, que se ve blanquecina. Y sigo revisando el hígado y no encuentro más que esa zona lesionada. Entonces, esa es una lesión focal. Ahora, ¿qué pasa si me encuentro
5 de esas zonas lesionadas, ¿cómo se llama esa distribución? Multifocal. 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 Ahora, ¿qué pasa si esas 5 lesiones están juntas, están pegadas? ¿Cómo le llamarían? Zonal. Zonal, ¿sí? ¿Y qué pasa si el hígado, yo desde que lo veo digo, ah, caray, no tiene ni el color ni nada, se ve todo irregular, se ve blanquecino, todo el hígado? ¿Cómo es esa distribución? Extensiva. Extensiva. ¿Y qué pasa si yo veo al hígado, sí? Pues aparentemente lo puedo ver casi normal, pero le hago cortes y noto cierta cantidad de diferencias en su interior, pero no sé bien distinguir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal del hígado. ¿Cómo es esa distribución? Difusa. Así es, ¿sí? Pues así es más o menos como nosotros podemos llegar a clasificar los daños que va a tener un tejido u órgano, ¿sí? Y la distribución que va a tener esa inflamación. Después tenemos a la inflamación, la podemos clasificar también de acuerdo a su duración. ¿Cuánto va a durar la inflamación? Si la inflamación es rápida, se presenta rápido, ¿sí? Y rápido estamos hablando de algunas horas o en cuestión de un par de días. A esa inflamación le vamos a llamar que es una inflamación aguda. Después vamos a tener una que es subaguda. La subaguda es intermedia, ¿no? Puede durar más de 2 días y hasta una semana. O un par de semanas. La subaguda. Tienen otras características, ¿eh? No solamente es el tiempo en cuestión de la inflamación. Pero bueno, ahorita la vamos a clasificar nada más por el tiempo. Porque, por ejemplo, en la aguda vamos a tener que hay signos clínicos muy enérgicos, ¿no? Por ejemplo, una inflamación severa, rápida, gran daño de tejido. Ese daño fue rápido. En la subaguda, generalmente estos daños son mucho menores. Estos daños son mucho menores y también empieza a ver, por ejemplo, las células que se presentan en la inflamación aguda son las células de la primera línea de defensa. ¿Cuáles son esas células? En esos momentos Neutrófilos. Los neutrófilos. Entonces, en la inflamación aguda vamos a encontrar una gran cantidad de neutrófilos. Y en la subaguda encontramos neutrófilos, pero también vamos a encontrar otro tipo celular, que son los macrófagos, pero en menor cantidad. Lo que tiene la subaguda, cuando nosotros nos enfrentamos a una inflamación aguda, generalmente el daño a los tejidos puede ser muy rápido. En una subaguda vamos a ver que los signos clínicos se presentan lento y también los daños que se presentan a los tejidos son lentos, son más lentos.
Y en algunas ocasiones en la subaguda no tenemos signos clínicos de inflamación, bueno, tan evidentes. Y en la crónica, pues la crónica puede durar mucho tiempo, ¿sí? Varias semanas, meses o hasta años. Va a depender del lugar donde se esté llevando a cabo esta inflamación, del tejido que se esté dañando, de cómo esté el lugar, ¿sí? Si es un tipo de tejido vital o no. Generalmente en las inflamaciones crónicas, el daño hacia el tejido, la necrosis, se presenta muy lento. Se están muriendo células, pero lentamente. Ahora, alguien que me diga alguna enfermedad que tenga una inflamación aguda, que conozcan alguna. La cirrosis, profe. No, la cirrosis es crónica. La apendicitis en los humanos. La apendicitis es una inflamación aguda, ¿eh? La tienes que corregir rápido porque si no, el daño, y si se fijan, es por el tipo de tejidos. Por ejemplo, la gastritis, ¿dónde la pondrían? Puede ser subaguda o crónica, ¿no? Así es, sí. La gastritis no se presenta, por ejemplo, así de un momento a otro severa. Ya se presenta así, pero ya ese individuo ya tenía gastritis desde hace mucho, ¿no? Y puedes volverse severa y empezar a tener hemorragias por la lesión en el estómago y todo, pero eso no empezó ayer. Ya tiene mucho tiempo que la tenía, nada más que en estos momentos ya el daño fue mayor, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad articular degenerativa. Crónica. ¿En qué? Crónica. Crónica, ¿no? Generalmente las articulaciones, si ustedes se han fijado en la gente grande, ya les empiezan a doler, ¿sí? ¿Cuánto les dura ese dolor? Por eso les comentaba que la crónica puede durar hasta años, ¿no? Hay gente que les duele en las rodillas por años y es una inflamación crónica. Y hay tejidos en donde la lesión inmediatamente se vuelve aguda, como lo dijeron con la pancreatitis. En el páncreas. En el páncreas una inflamación siempre va a ser aguda. Bueno, después también la inflamación la podemos clasificar de acuerdo a su gravedad. Y de acuerdo a su gravedad, ahí vamos a juntar dos clasificaciones de la inflamación. Una, la extensión, y la otra, la duración. Y también va a depender mucho de el tejido u órgano que se vea involucrado en la inflamación. Entonces, podemos llegar a tener una inflamación focal. Sí, a ver, ustedes me van a decir la gravedad de esta inflamación. Es una inflamación focal aguda que se presentó así en un momento focal en la piel. ¿Cómo la clasifican de acuerdo a su gravedad? Baja gravedad. Es leve, ¿no? Es leve. Por ejemplo, esa me estaría refiriendo a lo mejor a un piquete de un mosquito. Es focal, agudo, y por lo tanto y si es en la piel, por lo tanto la gravedad es leve. Pero ¿qué pasa si ese mismo daño que sea de distribución focal, aguda, y es en el páncreas? Grave.
severa, ¿sí? A ver. ¿Sí? Entonces, por eso es que influye mucho el tipo de tejido u órgano. ¿Qué pasa si también es focal, aguda y es en el sistema nervioso central, en el cerebro? Severa también. También es Y severa, posiblemente fatal. ¿sí? También, por ejemplo, si eso se presenta focal, agudo y en el corazón, Severa. también es severa, ¿sí? Pero ¿qué pasa si eso lo tenemos en el hígado? Focal, aguda y es en el hígado. Moderada, ¿no? Porque el hígado es un órgano muy importante, pero el hígado tiene alto poder de reparación, de regeneración. Entonces, una lesión focal sí es grave en el hígado, pero se puede reparar fácilmente. Entonces, tiene una gravedad moderada. Entonces sería lo mismo en el riñón, ¿no? Más que nada por la capacidad de los glomérulos de reponer la función de los que se perdieron. No tienen tanta capacidad. En los riñones, si existe una lesión focal, ¿sí? Aguda, ¿sí? Es severa, porque los riñones no tienen tanta capacidad, no tienen tiempo para poderse reparar. Ellos tienen que estar funcionando todo el tiempo. Entonces, cualquier lesión en los riñones también es severa. Es como cuando, por ejemplo, en los pulmones, si nosotros encontramos una inflamación focal aguda en el pulmón, también es severa. Ese daño que se produce en el pulmón, así como en el riñón, se va a poder, si se corrige lo que lo está provocando, y generalmente quedan zonas de cicatriz, ya no vuelven a funcionar, ya no son funcionales. Todo eso está relacionado con el tipo de tejido que tienen. Por ejemplo, en el riñón, si una nefrona se daña, ¿sí? Ya no se vuelve a reparar. Si un alveolo se daña y se inflama, ya no se vuelve a reparar, o sea, ya no hay una regeneración de esos tejidos. Esto no pasa, por ejemplo, en la cavidad nasal, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos una rinitis? Es inflamación de la cavidad nasal. ¿Sí? Aunque sea, por ejemplo, extensiva. Inflamación de la cavidad nasal que sea extensiva, aguda, pero que sea en la cavidad nasal. ¿Cómo es esa, de acuerdo a su gravedad? Leve. Esas las presentan cuando les da gripa, ¿no? Cuando tienen gripa, generalmente se presentan y generalmente son autolimitantes. Y esa zona de daño generalmente se puede reparar fácilmente. Bueno, entonces así es como clasificamos a la inflamación, también de acuerdo a su gravedad. Y ya vimos que durante el proceso inflamatorio se genera lo que conocemos como un exudado, ¿sí? De ser un trasudado, posteriormente, durante el desarrollo del proceso inflamatorio, este exudado se convierte en un trasudado, ¿sí? Perdón, este trasudado se convierte en un exudado. Entonces, el exudado es algo que se va a ver siempre en el proceso inflamatorio.
Y el trasudado, que ya lo hemos visto que es el edema, es un trastorno circulatorio. Ahora, también habíamos visto que cada uno de estos líquidos le podemos medir su gravedad específica a través de un refractómetro. Entonces, los más cercanos al 1, ¿sí? Acuérdense que el refractómetro lo calibramos con respecto al agua destilada. Y entonces tenemos que el agua destilada tiene una gravedad específica o le damos una gravedad específica de 1. Y de ahí comparamos los demás líquidos que vayamos a medirle la gravedad específica. Y entonces, si ese líquido se encuentra cercano a 1 o es menor a 1.015, ¿sí? Es una graduación que tiene el refractómetro. Si es menor a 1.015, es un trasudado. Eso quiere decir que es casi pura agua. Y si es mayor a 1.015 a 1.018, ya podemos considerarlo como un exudado. Ahora también el contenido de proteínas. Si es menor al 3% de proteínas, es un trasudado. Si es mayor a ese 3%, es un exudado. El exudado, por ejemplo, coagula. Y el trasudado raras veces va a coagular. Va a depender de su cantidad de proteínas. En algunas ocasiones llega a tener 3% de proteínas y llega a coagular levemente. Pero generalmente no va a coagular el trasudado porque está constituido de pura agua. El exudado, pues vamos a ver gran cantidad de células inflamatorias. Y en el trasudado no vamos a ver poca cantidad de células inflamatorias. Nos podemos encontrar algunas, pero generalmente son muy escasas, no hay células inflamatorias. En el exudado vamos a encontrar restos celulares, bacterias o microorganismos, y en el trasudado no encontramos este tipo de componentes, ¿no? Entonces, esas son las diferencias entre un exudado y un trasudado. ¿Y todo bien? ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a ver las características de los exudados. Nosotros tenemos al exudado seroso. El exudado seroso es por ejemplo, nosotros tenemos, o los organismos tienen sistemas, sistemas orgánicos que están en contacto con una gran cantidad de microorganismos. Por ejemplo, las vías respiratorias. Y entonces las vías respiratorias, si están en contacto con una gran cantidad de microorganismos, ellas por sí solas producen este exudado seroso. Y es como una barrera mecánica que tienen en contra de esos microorganismos o cualquier sustancia extraña que pueda llegar a entrar a las vías respiratorias.
Y también la vamos a tener este exudado seroso o se puede llegar a presentar en la conjuntiva, en el tracto gastrointestinal. Y lo vamos a identificar. ¿Ustedes les ha salido una ampolla? Imagino que sí, ¿no? A todos nos han salido alguna ampolla por utilizar zapatos apretados o algo, o traemos los calcetines mal y ya nos salen algunas ampollas o nos vamos a prácticas de, no sé, allá a la posta y llevamos chanclas y a veces nos sacan ampollas. Entonces, una ampolla, ¿sí? Es una irritación y una inflamación. Y lo que pasa ahí es que se produce un exudado. ¿Cómo es el exudado de esa ampolla? ¿Qué características tiene? Porque es un proceso inflamatorio. Blanquecino. Transparente, ¿no? ¿Sí? Transparente, no, blanquecino no, es transparente. Ligeramente viscoso. Sí, es viscoso, transparente y parece pura agua, parece agua, pero esta viscosidad se la dan la cantidad de proteínas que tiene. Entonces, este exudado seroso está hecho principalmente de agua y proteínas. Ahora también, por ejemplo, ya dijimos que en las vías respiratorias se llega a producir como un proceso de defensa. Y es la agüita, ¿no? Que de repente salimos a un lugar, ahorita que está empezando a cambiar el clima, salimos de la casa bueno, ahorita ni pueden salir, pero si llegamos a entrar en contacto con esta baja temperatura, ¿qué es lo primero que va a salir de las fosas nasales? Agüita, ¿no? Como agüita transparente. Eso es el exudado seroso, ¿sí? Y entonces este exudado seroso, ¿sí? Es una forma de protección de algunos sistemas o también nos va a determinar daños leves o una inflamación inicial. Entonces, en serosas o mucosas, nosotros lo podemos llegar a percibir como un exudado de protección, ¿sí? Y entonces es el más leve. Por ejemplo, cuando inicia una infección respiratoria por un virus, lo primero que va a presentar el individuo va a ser un exudado seroso. ¿Sí? Después, por ejemplo, tenemos otro tipo de exudado que se llama exudado catarral o mucoso. Y este también es un proceso, también, bueno, un exudado que nos va a permitir proteger también a los sistemas que pueden estar en contacto con microorganismos. Ya vimos cuáles son estos sistemas: respiratorio, digestivo, urinario, ¿sí? Entonces todos ellos también producen, aparte del exudado seroso, producen exudado mucoso, pero en pequeñas cantidades, ¿sí? Y también entonces es un mecanismo de defensa. Lo vamos a ver presente en las membranas mucosas. El color que va a tener es un color blanquecino y está constituido por mucopolisacáridos,
células de descamación o células necróticas, células muertas. Vamos a tener también anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué tipo de anticuerpo tenemos ahí en ese exudado mucoso? Si decimos que es un mecanismo de defensa de los epitelios. Neutrófilos. ¿Cuál? ¿Ya vieron los anticuerpos? ¿O han hablado acerca de los anticuerpos? ¿No es la G? No. No, no, la IgG se encuentra en la sangre. ¿Sí? No es la inmunoglobulina E. No, tampoco. Tampoco esa la vamos a encontrar en gran cantidad en los procesos alérgicos. Pero también se encuentra en la sangre. Solamente hay una inmunoglobulina que puede salir del cuerpo y seguir teniendo esa acción de anticuerpo, que es la IgA. Y esta IgA también se le conoce como inmunoglobulina secretora, porque la vamos a encontrar en todas las secreciones del organismo. Bueno, entonces aparte de estos anticuerpos, de esta IgA que contiene este exudado mucoso, vamos a tener también tiene restos de fibrina, ¿sí? Y neutrófilos. Tiene un aspecto, les digo, blanquecino, líquido o viscoso. Va a depender del tiempo que esté expuesto al medio ambiente. Entonces, estábamos hablando de los problemas de las vías respiratorias. Lo primero que sale es un exudado seroso que es transparente. Posteriormente, en una infección respiratoria, ese líquido ese exudado que es transparente se convierte en blanquecino. Ese es un exudado mucoso. Y se convierte en blanquecino dependiendo de la deshidratación que tenga este exudado. Vamos a ver primero vamos a ver el exudado purulento o supurativo. Porque estamos viendo lo estamos comparando con una infección respiratoria. Después de que ya tenemos esa agüita transparente que es exudado seroso, continúa la infección respiratoria y se convierte en exudado mucoso. Después esos mocos que son blancos, ¿cómo se vuelven? Amarillentos o verdosos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué se volvieron así de esa coloración? Porque están contaminados principalmente por bacterias piógenas que producen pus. ¿Sí? Y entonces vamos a tener un exudado purulento o supurativo. Y va a tener una consistencia semilíquida. Y si se deshidrata mucho, vamos a tener que es cremoso, ¿sí? Va a tener una coloración blanquecina, amarillento verdoso, va a depender del tipo de bacteria, ¿sí? Pero generalmente, por ejemplo, en las vías respiratorias es amarillento. Es el exudado que vamos a encontrar en los abscesos, ¿sí? Por una inoculación de
de agentes piógenos, bacterias piógenas, subcutáneas. Vamos a ver que va a haber una inflamación. Esta inflamación nos va a generar, como es una inflamación contaminada por bacterias piógenas, un exudado purulento. Y entonces va a haber pus, ¿no? Eso es lo que conocemos como pus. Y se le asigna el término pío, ¿sí?, a este tipo de exudado. Entonces, por ejemplo, tenemos a la piometra, o tenemos al piotórax. O al piopericardio. ¿Sí? Entonces se le asigna. ¿Sí? Una pregunta. ¿El exudado purulento está constituido por neutrófilos y material necrótico? Gran cantidad de neutrófilos, material necrótico, pero aparte todos los demás componentes de un exudado, que es líquidos, proteínas. Ahora, un exudado se considera por ejemplo, si nosotros lo vemos al microscopio y vemos una gran cantidad de neutrófilos, no son las únicas células inflamatorias que hay, pero son las que están en mayor cantidad, ¿sí? Por eso es que se dice así, que principalmente hay neutrófilos, pero podemos encontrar de más tipos celulares, y no son los únicos. Y también va a haber elevada cantidad de proteínas, va a haber plaquetas, por ejemplo, si hay daños en los vasos sanguíneos, va a haber eritrocitos. Ahora, un neutrófilo, por ejemplo, que ha fagocitado una gran cantidad de este material, de este exudado purulento, se le conoce como un piocito, ¿sí? Podemos encontrar también bacterias. Estas bacterias pues son bacterias piógenas, y generalmente estas bacterias piógenas son bacterias saprófitas. Las vamos a encontrar normalmente relacionadas con los organismos. Por ejemplo, tenemos E. coli causa exudado purulento. Por ejemplo, una de las principales bacterias que está involucrada en la piometra de las perras, ¿sí?, es E. coli. Entonces, pues estas bacterias van a ocasionar este tipo de exudados. ¿Sí? Y es el que forma los que conocemos como abscesos. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando acerca de una infección o un proceso inflamatorio en las vías respiratorias, por ejemplo, por un virus. ¿Qué tipo de exudado vamos a tener cuando tengamos una enfermedad respiratoria viral? Primero, ¿cómo es la enfermedad respiratoria viral? En la cavidad nasal, ustedes enfóquense nada más en la cavidad nasal. ¿Cómo es, por ejemplo, la gripa normal que nos da? ¿Qué tipo de exudado va a tener? ¿Mucoso? ¿Exudado mucoso? Exudado mucoso.
No, profe, da ceroso. En un inicio, cuando inicia el proceso inflamatorio, es seroso, ¿sí? Y por eso es que nos empieza a incrementar generalmente el exudado seroso es muy líquido, ¿sí? Tiene gran cantidad de agua. Entonces tenemos escurrimiento nasal. Así es como inicia una infección, por ejemplo, viral. ¿Sí? Tenemos escurrimiento nasal. Y ese escurrimiento nasal no es otra cosa más que exudado seroso. ¿Qué pasa si empieza a progresar esa infección respiratoria por un virus? ¿Qué se convierte? En exudado catarral, mucoso. Vamos a tener un exudado mucoso. ¿Y cómo va a permanecer si nada más es por virus? Que es muy difícil que sea nada más por virus, no ese proceso inflamatorio. Pero ¿cómo va a permanecer? Como mucoso. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay una infección viral? Generalmente los virus lo que hacen es ocasionar una inmunosupresión. Bajan tus defensas. Y si bajan tus defensas, ¿qué se va a producir después? Una infección oportunista. Una infección oportunista, y entonces vamos a tener un exudado purulento, ¿no? Porque ya vimos que lo ocasionan bacterias piógenas, entonces ese exudado va a cambiar de color, ¿sí? Y ahí tenemos uno de los grandes problemas en medicina veterinaria, el uso indebido de antibióticos. ¿Los antibióticos a quién van a atacar? En este caso, las bacterias piógenas. Ajá, los antibióticos atacan a las bacterias, ¿sí? Están hechos para las bacterias. Y aparte, hay algunos que utilizamos para los protozoarios, pero son medicamentos para las bacterias. Entonces, ¿qué pasa si a mí me llevan un perrito o un gatito que empieza con un problema de infección respiratoria y yo le veo nada más exudado seroso? Y yo le pongo antibiótico. Pues no le va a pasar ¿Me nada, ¿no? servirá de algo? No, porque es por virus, no por bacterias. Si no estoy mal. Entonces, los exudados serosos generalmente son por virus. Entonces, ¿por qué si el perrito, el animalito empezó a tener secreción nasal serosa o mucosa? ¿Por qué le dan antibiótico? ¿Sí? Y eso pasa también en los humanos. El niño empieza a tener cierta cantidad de exudado seroso de la cavidad nasal. Dicen, es que ya tiene gripa. No, pues hay que llevarlo a inyectar. ¿Y qué es lo que les inyectan? Uno de los grandes problemas hoy en la medicina es el mal uso de los antibióticos, porque no se comprende bien estos procesos inflamatorios, ¿sí? Y uno cree que con el antibiótico pues, vas a quitar una gripa. Pero ¿qué pasa si ese individuo ya tiene rato con esa secreción y de repente vemos que tiene un exudado purulento? Eso quiere decir que está tan inmunosuprimido por la enfermedad viral que no puede controlar las bacterias. Entonces es hora de ayudarlo con antibióticos. Pero como los antibióticos que usamos, los usamos así todo el tiempo, este individuo que tiene bacterias piógenas, ya dijimos que son saprófitas, están conviviendo con nosotros todo el tiempo, y como consumimos grandes cantidades de antibióticos,
esas bacterias ya se volvieron resistentes a los antibióticos comunes. Y entonces necesitamos otro tipo de antibióticos que posiblemente todavía no estén inventados, ¿sí? Y es por eso que hay una gran cantidad de bacterias que llegan a ser resistentes por el mal uso de estos antibióticos. Bueno, también tenemos otro exudado que se llama exudado fibrinoso. Como su nombre lo indica, tiene gran cantidad de fibrina. Y para que esta fibrina, nosotros esa fibrina la tenemos en los vasos sanguíneos, en la sangre. Entonces, ¿qué tiene que haber o qué tiene que suceder para que esta fibrina salga? Una elevada permeabilidad y la otra es que hay una rotura de vasos sanguíneos. Si hay una rotura de vasos sanguíneos, nosotros vamos a tener este exudado fibrinoso o hemorrágico. Y lo vamos a ver con estrías o con sangre, ¿sí? Rojo. Va a ver de color rojo. O puede ser que nada más sea por permeabilidad y entonces vamos a verlo color blanco o amarillento. Va a ser muy adherente y tiene un aspecto gelatinoso. Profe, al ser adherente, ¿a qué se refiere con eso? Que se pega mucho. Por ejemplo, si a lo mejor a todos les ha pasado que se tienen moco en la nariz, se lo quieren, no traen papel, lo quitan con la mano y lo quieren tirar y no se puede despegar del dedo. Eso es adherente. Ok, gracias. Uh-huh. Y también lo vamos a ver en las membranas serosas o mucosas, ya cuando están muy irritadas, y lo vamos a ver revuelto muchas veces con otro tipo de exudado. Por ejemplo, el exudado purulento puede tener hilos de sangre, y entonces nosotros lo conocemos como un exudado fibrino purulento, ¿sí? Que tiene fibrina y aparte tiene exudado purulento. Lo vamos a ver, por ejemplo, en membranas serosas mucosas, en los intestinos, peritoneo, pleura, en el líquido sinovial, bueno, en la membrana sinovial de las articulaciones o en las meninges. Ahí es donde vamos a poder encontrar más este tipo de exudado fibrinoso. Pero esa característica que tiene es porque tiene elevada cantidad de fibrina, ¿sí? Está relacionado, acuérdense, con elevada permeabilidad o una rotura de los vasos sanguíneos. También tenemos el exudado caseoso o granulomatoso. Y tiene una consistencia, por ejemplo, cuando vimos lo del exudado purulento, tiene una consistencia semilíquida. El exudado caseoso tiene una consistencia semisólida. Que si nosotros lo cortamos, este exudado gaseoso, crepita. Y crepita porque tiene una gran cantidad de mineralización. Está mineralizado, pero no está duro, está semisólido, ¿sí? Pero contiene minerales. Entonces, si nosotros lo cortamos, va a crepitar. Y se va a presentar en inflamaciones crónicas y generalmente está relacionado con algunos microorganismos, principalmente con los Mycobacterium.
ejemplo, los micobacterium son bacterias que nos van a producir la tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces en la tuberculosis vamos a tener ese tipo de exudado gaseoso, que son los que nos van a llevar a que se presenten los granulomas. Y por ser un exudado procedente de inflamación crónica, pues aquí vamos a ver que los que predominan en este tipo de exudado van a ser macrófagos, ¿sí? Pero sin dejar de presentarse los neutrófilos, ¿no? Pero vamos a encontrar una gran cantidad de macrófagos. Y entonces se forma un granuloma. Generalmente el granuloma es para delimitar a este exudado cuando no se puede llegar a controlar a través del proceso inflamatorio o no se puede llegar a limpiar la zona por el proceso inflamatorio y se delimita con una cápsula fibrosa. Y entonces lo delimitamos y se forma un granuloma. A este tipo de exudado también lo relacionan con no sé si ustedes conozcan el requesón. ¿Lo conocen? Sí. ¿Sí? Pues dicen que se parece al requesón, ¿sí? Ese tipo de exudado gaseoso. De hecho, por eso se le llama gaseoso. ¿Cuál es la proteína de la leche? Lactosa. La caseína. No, la proteína. La lactosa es el carbohidrato. La caseína. Y a la hora que coagula la caseína, ¿en qué se convierte la leche? Si nosotros desnaturalizamos la caseína, ¿qué obtenemos? Pues se cuaja la leche, ¿no? El queso, ¿sí? El queso. Entonces de ahí viene el nombre de exudado gaseoso, de la caseína, porque se parece al queso, ¿sí? Bueno, después tenemos el exudado linfocitario. Y el exudado linfocitario es un microexudado y se presenta principalmente en el sistema nervioso central. Y generalmente está perivascular. Se encuentra alrededor de los vasos sanguíneos. Y ese se va a deber principalmente a enfermedades virales que pueden llegar al sistema nervioso. Acuérdense que uno de los lugares donde también tiene prohibido inflamarse es el sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se va a presentar esta inflamación? Va a ser una inflamación microscópica y va a producir exudado linfocitario. Entonces va a haber una gran cantidad de linfocitos y los vamos a ver alrededor de los vasos sanguíneos. Va a ser perivascular. Y hay algunos ejemplos ahí en la diapositiva de algunas enfermedades que nos pueden ocasionar este exudado linfocitario. Por ejemplo, la rabia, el distemper, las encefalitis equinas, ¿sí? Entonces tiene una presentación o etiología principalmente viral. También tenemos el exudado eosinofílico. Y el exudado eosinofílico
es porque está constituido este exudado por una gran cantidad de eosinófilos. Y se va a presentar cuando haya enfermedades parasitarias, ¿sí? En parásitos. Por ejemplo, los parásitos forman a veces quistes. En esos quistes hay exudado eosinofílico. Y también en los procesos anafilácticos vamos a ver una gran cantidad de eosinófilos en ese proceso inflamatorio por alergenos o que es por alergias. Y también lo vamos a poder observar microscópicamente, aunque va a depender del tipo por ejemplo, de proceso anafiláctico o de alergia. Si es una alergia sistémica, ¿sí? Que también se produce en la piel, pues lo vamos a poder observar. Pero no lo vamos a poder distinguir, sino microscópicamente, de que no se trata de neutrófilos, sino de eosinófilos. Y por último tenemos el exudado mixto. Entonces el exudado mixto es una combinación de los exudados. Entonces tenemos a uno que es mucopurulento, fibrinopurulento, cero fibrinoso o cero mucoso, ¿sí? Y va a depender de las características de cada uno de ellos, ¿no? Mucoso, pues ya sabemos que tiene mucopolisacáridos, y purulento ya sabemos que tiene una gran cantidad de neutrófilos, ¿sí? Fibrino purulento, que tiene este exudado purulento y aparte tiene fibrina. ¿Sí? Aquí faltó, aparte de mucopolisacáridos, tienen gran cantidad de neutrófilos y fibrina. El cero fibrinoso, pues contiene agua, proteínas, entonces va a haber transparente y lo vamos a ver con estrías de fibrina, ¿no? Esta fibrina puede ser sola o puede ser combinada con eritrocitos, entonces le vamos a ver esa tonalidad rojiza, o esas estrías van a ser rojas. Tenemos al cero mucoso, que es uno de los que más comúnmente podemos llegar a ver en las vías respiratorias, ¿sí? Un exudado que es transparente con moco, ¿no? Que es blanquecino. Agua, proteínas y mucopolisacáridos. Bueno, ¿dudas que tengan? ¿Dudas, comentarios? Profe, en el fibrino purulento, ¿cuál dijo que faltaba? Aparte de mucopolisacáridos. Los neutrófilos. Gracias. Profe, ¿sí le puede regresar un poquito a donde puso el exudado gaseoso? Por favor. Gaseoso. Ahí. Sí. Listo, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No? ¿Sin dudas? No, Bueno. profe. Bueno, entonces, nos vemos la próxima clase. Gracias, buen día.